el cuarto de rescate del último Inca Atahualpa, quien ofreció por su libertad a Francisco Pizarro llenar la habitación 2 veces de plata y una de oro. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video en tu canal de siempre, Antonio Vargas TV Oficial. Hoy conoceremos el cuarto de rescate, donde el último Inca Atahualpa estuvo prisionero. El tesoro llevado por los españoles ascendería aproximadamente a 647.000 millones de dólares. Amigos, sin más palabreos, sin más que decir, comencemos con este video. Acompáñenme, amigos. Amigos, me encuentro en la Plaza de Armas de Cajamarca y vamos a conocer el cuarto de rescate, que está ubicado a media cuadrita de Plaza de Armas. Amigos, nos dijeron que tenemos que comprar un ticket de la iglesia Belén. Entonces ahí vamos a comprar, amigos. Yo pensé que entraban así nomás, pero la verdad que no era así. Amigos, llegamos al cuarto de rescate. Vamos a ingresar. Es Cajabamba o Cajabón también. El momento para que se ubiquen nuestros visitantes y el día donde Atahualpa es tomado preso. Lo que hoy en día es nuestra plaza de armas por capturar al Inca después de 2 horas de contienda entre españoles y los nuestros. Fuego y sus caballos lograron vencer a más de 6.000 soldados que lo acompañaban en Cajamarca en aquel momento Atahualpa, siendo los españoles solamente 168. Perfecto. Las armas físicamente sino psicológicamente. El tema está en bien, digamos, resumido para que me puedan captar también los niños, hace 1528. Los españoles solamente estaban llegando por nuestra costa de Trujillo, y de ahí se comprende el nombre de Perú, porque en esa época Perú se llamaba de Tagua, los cuatro regiones, los 4. Entonces, solamente transferencia de oro. Pero no hay problema que yo esté en día porque tengo un problema de trabajo. Pero no me envió. Y se trata de famoso Pelicidio, Martínez, el Golfo de Guayaquil, vive los puntos, vive los famosos italianos, en la ballena de los Pacitos. Tiene la cordillera de países, por cierto, que van unidos Pacopantes, que es un momento que nos va a mucho de los Pacopantes. Palmo significa un brazo estirado. La línea que hemos visto, 5 a 1,90 quiere decir. O sea que el piso de Cajamarca, el suelo de la parte alta es antisísmico, porque estamos sobre roca. También les comenté que aparte de este cuarto hubieron 7 más, en uno de los cuales Atahualpa va a estar preso 8 meses y 10 días. 8 meses se viene una vez con objetos de oro y 2 con plata. Sacando por se lo declararon por español. En 1954 han vivido personas. En lugar de conservarlo, había un letrerito. ¿Lo ven? Y debajo del letrerito hay una raya allá, hay un cuartelito. No podemos ubicarlo porque acá no se han llenado barras ni lingotes. Trofeos de guerra o mecheros para su iluminación. Esto sería la puerta original y única. Ya les dije 10 de largo por 6 de ancho. Solamente quisiera hablar de esta piedra grande que está parada acá a la derecha. Ustedes habrán escuchado de este famoso científico alemán llamado Alexander von Humboldt. Esa piedra grande que está allá. ¿Lo vieron? Alexander von Humboldt estuvo en Cajamarca en 1802. Y a él le hacen el comentario cuando visitó Cajamarca que sobre esa piedra lo matan al Inca.
que significa que es 26 de junio de 1533. Y para culminar, y nos indica cómo era Atahualpa, dice que Atahualpa es muy dispuesto, de buena presencia, de buenas carnes, no grueso demasiado. Bueno amigos, para aquellas personas que no entendieron, sobre esa piedra lo matan al Inca Atahualpa. Y ahí también podemos observar una línea que hasta ahí alcanzó la mano del Inca. Eso es el famoso cuarto del rescate del Inca de Atahualpa. Claro, muchos turistas, muchos visitantes llegan a diario a este lugar. Es muy atractivo, así que les invito para que visiten, amigos. Amigos míos, espero que les haya gustado este video en el cuarto de rescate en la ciudad de Cajamarca. Así que amigos, no se olviden de compartir, de seguirme en todas mis redes sociales y así me estarás apoyando bastante para subir más contenidos. Así que amigos, conmigo nos vemos en el siguiente video. Chao amigos, cuídense.